Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, y bienvenidos a otro episodio de Punto de Encuentro. Hoy nos toca las LL. Litven y yo vamos a estar hablando aquí de un comportamiento, de una habilidad que es sumamente importante de desarrollar y que eso se va haciendo a lo largo de la vida y con la experiencia, ¿no? Y vamos a hablar de la empatía de nosotros como adultos para con nuestros hijos, sobre todo en esa etapa adolescente, y cómo mostrarles a ellos, cómo acompañarlos a ellos en el desarrollo de esa empatía en esa etapa adolescente que nosotros pensamos que ellos no la tienen, que ellos se olvidaron de que existe, o sea, no, definitivamente todavía no la han desarrollado. ¿Cómo podemos nosotros ayudarlos y acompañarlos a que logren conectar, sintonizar con ese comportamiento tan importante? Y bueno, para eso vamos a hablar con mi querida Litven, que tiene muchísima experiencia y que le ha llamado la atención bastante Ujú. en sus consultas, cómo ha salido este tema y por eso decidimos traerlo hoy a este punto de encuentro. Mi querida Litven, Así es, bienvenida. ciertamente, Alicia, como lo anuncias, traemos este punto porque es algo que se está viendo muy repetitivo y me está sonando mucho en esas llamadas de atención de los padres, en esas mismas preguntas que surgen en esas sesiones cuando trabajo con padres. Pero ¿por qué no me entiende? ¿Por qué no es empático? ¿Por qué no creen que siempre es una frase muy común? El mundo gira en torno a ellos. Eso es como una frase Mm, muy de que incluso si vemos hacia adentro, probablemente tú misma te la has hecho muchas veces y yo también la he repetido en nuestras vivencias con nuestros hijos adolescentes. Y eso ujú, habla precisamente del desarrollo de esa competencia, de esa habilidad, de ese comportamiento llamado empatía. ¿Y a cómo se define la empatía? Significa el hecho de colocarnos en los zapatos del otro y desde la mirada del otro poder actuar, poder ser asertivo en el comportamiento, en las palabras y en los pensamientos. ¿Qué es lo ujú. que pasa? Cuando efectivamente nosotros hablamos de la empatía en la adolescencia, nos olvidamos como adultos y como padres que eso es algo que se va a desarrollar única y exclusivamente en la fase de la adultez temprana o de la adolescencia tardía, o sea, la última fase de la adolescencia. ¿Y por qué? Porque es en el momento donde conscientemente el adolescente hace conciencia, y valga la redundancia, del otro, de que yo formo parte del otro. En la adolescencia prevalece el yo, el reconocerme yo, el identificarme yo, el pertenecer yo, el aceptarme yo y el que otros me acepten, pero siempre en torno al yo. ¿Qué es lo que pasa con la adolescencia y cómo pega en la empatía? Yo solamente puedo ser empático cuando tengo conciencia de mí ante otros y de yo pertenecer a una sociedad, a un círculo, a un vínculo, a un todo, ¿ok? Y eso solamente sucede más o menos después de los 17 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablar de empatía a temprana edad o empatía cuando además nosotras como mamás decimos, ¿por qué no me reconocen? Yo todo lo que he hecho por ustedes, el sacrificio y no sé qué. Porque es que ellos no lo están viendo, porque ellos sienten que ellos son el epicentro del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros de alguna manera podemos empezar a hacer conciencia de que la empatía es algo que se desarrolla, algo que además como sociedad en este momento del siglo XXI, post pandemia, yo creo que es un valor que debemos fortalecer nosotros desde los adultos también? Tiene que ver con el modelaje. ¿Y a qué me refiero a esto? Es por ejemplo, el pertenecer o el ayudar a una ONG, el ir a participar en eventos que ayuden a otros. Es nuestros actos relacionados por ejemplo, en la calle ver a una persona necesitada e ir a ayudarlos sin ningún tipo de querer tener ningún beneficio a cambio. Mm, Por ejemplo, el estar atento o el estar pendiente de nuestras personas mayores cercanas.
el saber que la vida es un ciclo, eso yo siempre se lo repito mucho a mis hijos para cuando queremos hablar de empatía. Bueno, que es que los abuelitos se ponen como muy repetitivos, se ponen tercos, que así es la vida, o sea, nos convertimos en un ciclo donde como niños también nos comportamos así y después como adultos mayores también nos comportamos así. El entender de que, bueno, no los podemos cambiar, no podemos hacer que las cosas cambien, sino nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de ellos, entender que ya están mayores. Eso es parte de lo que uno como modelaje y como padres debemos inculcar. Y que También, además que sí, o sea, si nos vamos a la definición de empatía, que te dice que es esa capacidad de ponerte en la posición del otro, comprender qué es lo que está sintiendo y pensando el otro, es ver la perspectiva del otro. No es lo mismo decir, yo, si a mí me pasara eso, yo seguramente sentiría aquello. No, porque tú no sabes lo que está sintiendo el otro. Y por eso es que incluso a uno como adulto nos cuesta. A mí me cuesta muchas veces decir, ok, es que déjame entender por qué está, comprender qué está sintiendo él. Si yo hubiese ujú, sentido aquello, somos dos seres completamente individuales. correcto. Y es lo que tú dices. Entonces, ¿cómo, si ellos no tienen ni siquiera, no nada más el tema del desarrollo neurológico y del cerebro, sino la experiencia? Entonces ellos no pueden tener ni siquiera la habilidad de comprender qué puedo estar yo sintiendo como madre o como adulto si ellos no han llegado a eso. Ujú, Entonces es muy importante eso, comprender a ver, sincerar qué es lo que estamos esperando nosotros de ellos y verlo desde qué punto. Yo lo estoy viendo desde mi yo adulto, desde mi experiencia como adulto, desde todo lo que yo he recorrido como adulto, pero entender por Dios que estos son seres que no han recorrido ni la mitad de lo que nosotros hemos recorrido y la empatía también es decir, ok, tratar de recordar qué era lo que yo sentía en ese exacto. momento y decir, cuando mi mamá a mí me decía eso, de que yo he quedado todo por ti, yo le respondía, bueno, ¿y para qué? ¿Y quién te lo pidió? Por ejemplo. O sea, Exacto, ahí yo no no hay te dije ningún que tipo de tuvieras tanto empatía. muchacho. Pues completamente, bueno, yo no te, ¿quién te dijo a ti que yo necesitaba que tú me dieras esto a mí? Entonces es también ir, eso no quiere decir que vamos, siempre hemos dicho aquí el tema de los límites, el tema del modelaje, el tema del ejemplo, pero comprender que esas van a ser las respuestas naturales de ellos. Ah, cómo Ujú, nosotros los vamos a acompañar, cómo nosotros los vamos a guiar a que ellos comiencen a desarrollar esa empatía es otra cosa. Pero la respuesta es esa, no es que yo soy el epicentro del mundo, entonces yo soy un egoísta, es que es lo natural, ellos ujú. no conocen más nada. Entonces es importante Y es esa súper válido acotación lo que también. estás diciendo, que efectivamente no tiene que ver con, es hacerles ver o replantear la pregunta es, no es lo que tú actuarías, ¿cómo crees que se siente el otro? Yo siempre cuando me tocan con adolescentes hablar de este tema, yo siempre les digo, imagínense que tenemos dos pares de lentes, tal cual, así. Esta es la mirada tuya y Ujú, hago el ejemplo con los otros lentes y esta es la mirada del otro. Va a depender del lente que te pongas, el cómo tú veas ujú, el mundo. Y a eso se trata la empatía. Es un símil muy fácil, muy llano, pero que efectivamente les permite a ellos decir, no es lo mismo una persona que no vea cerca a una persona que no vea de lejos. Entonces siempre claro. es replantearles a ellos es, porque dice, yo no hubiese, a mí me pasa, mucha gente que me dice, bueno, adolescentes, no, pero es que yo no hubiese todo así. Hay un ejercicio que yo hago para determinar si una persona es feeling o es thinking, o sea, su manera de toma de decisiones en el proceso de descubrimiento de sus perfiles de personalidad, que muchos desde la mirada de ahí de toma de decisiones dicen, pero es que yo no hubiese todo así, pero qué tonto el que actúa allá. Y le digo, no tiene que ver con tonto, Ujú, tiene que ver con la mirada, tiene que ver con cómo yo me siento para tomar una decisión. Y eso habla de mi capacidad de colocarme en el espacio del otro, colocarme en la posición del otro y ser sensible con esa ujú, diferencia que viene de mí. Eso no lo exacto. desarrollan y lo que yo quiero dejar aquí bien explícito es que eso no es posible, que lo pidamos que lo tengan antes de que ellos tengan una madurez y una conciencia de que ellos pertenecen a otros. Y eso me pasa Ujú, también cuando hay más de un hijo. Porque bueno, cuando ujú, más de un hijo, es decir, bueno, yo soy hijo único, yo me lo merezco todo. Pero también cuando hay hijos múltiples, efectivamente cada uno tiene su espacio y cada quien lo va a ver desde claro. su mirada. ¿Y de dónde viene la comparación? Y no es empatía, ahí viene una competencia natural. Porque si ella, eso no es justo, esa frase también es muy típica. Ujú, No es justo porque él sí y yo no, o porque ella sí y yo no. ¿Y por qué? Pero es que la verdad, ellos no se pueden colocar en o sea, en la posición del hermano mayor o del hermano menor o de ellos mismos,
como intermedios o mayores, porque ellos están viendo solo su pedacito de la isla, su Súper, pedacito de la casa. Otra de las claro. cosas que pudiéramos nosotros fomentar, y eso también es bien importante porque además el sistema cada vez está permitiendo que entren muchas otras cosas, cómo practicar la empatía con personas con condiciones diferentes a las de ellos, personas con discapacidad, personas con Mm, problemas de aprendizaje. Eso es una manera muy práctica de empezarle a decir, en vez de que qué fastidio, que él es más lento o ella es más lenta, o tenemos una persona con discapacidad, o tenemos una persona, hay un niñito con silla de ruedas, pregúntale cómo lo puedes ayudar, pregúntale cómo, ofrécele simplemente tu ayuda, comparte con él un almuerzo. Eso habla, ujú, empieza a desarrollar, porque es una competencia que se desarrolla, esa sensibilidad por el otro, ese claro. el escuchar el otro. Eso es sumamente importante. Eso es una práctica que para mí es fundamental. Y Mm, cuando, por ejemplo, voy a introducir aquí un tema que ha hecho que este desarrollo de la empatía cada vez sea más disfuncional, tiene que ver con el tema de las redes sociales. Las redes sociales permiten en algunos casos incluso hacer una discriminación con personas diferentes, con personas con diferente raza, color, cultura, etcétera, etcétera. ujú, ¿Qué es lo que nosotros debemos propiciar para generar esa empatía en nuestros adolescentes? ¿Cómo te sentirías en el caso de que estén haciendo bullying? ¿Cómo te sentirías si fueras tú? ¿Cómo te sentirías si tú tuvieras familiares de esa raza, de esa cultura, de esa religión, si se comportaran como eso? ¿Cómo te sentirías tú ante una crítica como esa? Eso es bien importante porque eso los pone a mm, pensar tempranamente en, ¿verdad? Si yo fuera él, ¿qué haría? ujú, ujú, Entonces, ese colocarlos a ellos siendo adolescentes a través de las redes sociales en un análisis que le permita tener una mirada diferente a lo que está explícito en las redes sociales, le permite a ellos hacer una analogía y decir, yo no quiero pertenecer, yo no me siento, y empiezan a hacer cosas diferentes. Ok, traigo a colación algo de alguien que nosotros entrevistamos, que en estos días hizo público una persona que es humorista en Venezuela. Y él dice mm, que él hace humor a través de burlarse de las personas con discapacidad. Y él lo hace público en una entrevista que le están haciendo, y que eso para él es un target muy fácil. Esta persona que se llama Mía, se llama Camino de Diego, ella hace pública su sentir de que ella es madre de una persona con discapacidad y que le parece una falta de respeto, una falta de empatía, una falta de sensibilidad, esa persona que haga humor a través de eso. Bueno, he hecho todo este cuento porque la serie de comentarios que han habido a favor de ella, de acompañarla, de decirle, o sea, como mamá también de una persona discapacitada, me siento y te apoyo, ha llevado a que esa presión social hizo que se le presentara y se abriera una investigación para estos humoristas que quisieron ujú, hacerse los graciosos. Y al final, lo que yo creo que ahí está prevaleciendo, más allá de la parte legal, que estoy totalmente de acuerdo que suceda, es la empatía hacia la esas empatía. personas, hacia esos seres que merecen respeto, que merecen esa afinidad con quienes somos normales y tenemos una vida normal. Entonces, desde ahí yo creo que esas son las cosas que tenemos que aprovechar también, hablando de empatía, hablando de redes sociales, hablando de adolescencia, qué valor nosotros podemos inducir a que eso se propicie a través de preguntas, a través de fomentar el colocarte, o si fueses tú el que estuvieses en el epicentro Ujú. de esto, ¿cómo te sentirías? Yo creo que eso es bien importante. Eh, igual esas preguntas para con nosotros mismos, cuando ellos están cuestionando, nosotros decimos los límites que le estamos poniendo como padres, siempre la invitación es decir, ok, ¿qué harías tú en mi lugar? O sea, ¿qué solución buscas tú a este tema, digamos? Ujú, Y eso ayuda, es lo que tú dices, a que ellos vayan más allá, que no es nada más la crítica, no es nada más el choque, el decir que no, porque dicen, no, es que a mí nada más para llevarme la contraria, eso lo hace a propósito para allá. No, invítalo, ¿verdad? O invítala a que busque otras opciones, y es lo que tú dices, o sea, a que aperture una nueva posibilidad. Y me encanta eso de ponerlos a, a, a experimentar en otros ambientes distintos a los de ellos, que no quiere decir que es mejor o peor, pero algo distinto que les abra
sí, el espectro, la experiencia de poder decir, mira, yo lo hago así, quizás me sigue gustando hacerlo así, o a lo mejor quisiera adoptar algo de esta otra experiencia, de esta otra oportunidad. Y eso es lo que va haciendo que el joven, y otra vez, no es nada más una habilidad que no lo han desarrollado los jóvenes, porque hay muchos adultos que no la tienen desarrollada o hay en muchas situaciones en las que nos cuesta desarrollar esa empatía. Y Totalmente. entonces es eso, ese cuestionamiento. Y algo que me llama aquí también y que quiero ponerlo, y yo hice una vez un post al respecto y he conversado con respecto a esto. La empatía, cuando decimos empatía, no es lo mismo a la proyección ni al reflejo. Es decir, yo no soy empático cuando yo empiezo a reflejar, a proyectar o a ponerle a mi hijo y a mi hija sentimientos que son míos. Y de ahí otra vez el llamado a entender y a cuestionar, ya va, ¿qué es lo que en verdad está sintiendo él? ¿Qué es lo que en Ujú. verdad está sintiendo y pensando ella con respecto a cómo es ella? Porque es lo que tú dices, quizás yo soy muy thinking de mi cabeza, pero a lo mejor mi hija es muy sentimental o de las emociones. Entonces, De feeling. yo no puedo, de feeling, yo no puedo pretender, o sea, pensar que ella está, a ver, en la lógica mía, porque ella más bien se deja llevar por sus emociones. Entonces, de ahí la importancia de uno, conocerme yo, quién soy yo, cómo yo analizo, cómo yo interpreto, conocer a mi hijo y a mi hija, cómo interpreta, cómo analiza, cómo se desarrolla ante la vida. Y a partir de allí es eso, tratar de separar, no es fácil, no es fácil Ujú. porque obviamente siempre yo me voy a llevar por lo mío, pero tratar de separar e individualizar, eso es la empatía, comprender la perspectiva de la otra persona, sin juicios, sin críticas y a través de esa experimentación. Así que creo Lice, que, y hablas de algo muy importante que además lo quiero llevar al mundo deportivo, que es tu área de experticia. Que creemos ser empáticos cuando, por ejemplo, los papás han practicado el deporte que practican nuestros hijos y entonces tú dices, yo sé lo que él siento porque es que ya yo pasé por eso. Y en la vida normal nos pasa, tenemos un duelo, tenemos una circunstancia, yo sé lo que, o el rompimiento de los noviecitos jóvenes, ya yo sé, ya yo pasé por eso. Creemos que somos empáticos queriéndole dar respuesta, queriéndonos imponer sobre sus ujú, sentimientos, y el adolescente no lo va a entender, porque él va a decir, este es mi dolor, esta es mi experiencia, y esto nadie sabe porque nadie me comprende. Y además vienen las etiquetas, que además, de la parte coloquial quiero decirlo, tú estás muy vieja ya para entenderme. Ya va, mamá, si estás vieja. Ya va, mamá, es otra época. Yo no era, o sea, por favor, tú no puedes pensar ni siquiera en lo que yo estoy sintiendo porque es que es otro mundo. Y es ujú, cierto, es totalmente cierto. Nosotros estamos viviendo otro mundo, estamos experimentando como padres otras realidades distintas. Y ahí es donde tenemos que ser muy certeros con lo que tocas de decir. No es poner la emoción en el otro, no es solamente poner mi experiencia sobre el otro, sino es saber que yo tengo que también ser empático en función a la realidad que a ellos les está tocando vivir, que es totalmente distinta exacto. a la adolescencia que nosotros vivimos. Y yo aquí quiero invitar a la gente a que nos escuche, no solamente verlo desde la mirada del adolescente, sino nosotros como adultos. Voy a dejar tres preguntas de la reflexión que tenemos que hacernos nosotros para ver si hemos sido empáticos o si somos capaces de reconocer nuestra empatía. La primera pregunta que quiero dejar es, ¿qué le reconocerías a tus padres que han hecho bien y que no? Mm, ¿Qué te has dicho que no harías cuando seas adulto, tú como papá? ¿Y qué te dirías hoy como adolescente? Todas estas preguntas nos van a llevar a reflexionar. Yo estoy siendo empático ujú. con mis antecedentes, yo estoy haciendo empático con mi presente y yo estoy haciendo empático con mi yo niño o mi yo adolescente. Entonces, bueno, con esto Qué bonito. quiero concluir y quiero dejarles saber que la empatía es algo, como lo dijimos, lo hemos repetido, es una competencia que se desarrolla, que se modela, que se aprende, pero que en la medida en que nosotros seamos mucho más empáticos, seamos menos Ujú. egoístas, seamos más presentes, creo que el mundo va a ser mejor. Y eso le está faltando. Esa semillita yo creo que nos está faltando en este momento porque estamos siendo cada vez mucho más individualistas. Y eso puede ser que Es el verdad. mundo cambie de manera radical si seguimos pensando en un yo y no pensamos en un nosotros. Bellísimo, me encantó. Y bueno, a responder esas preguntas, yo las voy a responder. Así que bueno, gracias, Lidben.
Nos vemos en un próximo episodio de Punto de Encuentro. Un abrazo. Suscríbanse, Ah, suscríbanse, en el canal de YouTube, por favor. por favor.